el grado de pertenencia, de solidaridad, de cohesión en la sociedad. Bueno, de tejido social queremos hablar el día de hoy. Y por eso hemos invitado a nuestro estudio a Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Márquez, bienvenido. Encantado de estar contigo, con tus oyentes y con tu equipo. Un gusto, Trino. Y tenemos a Roberto Patiño, dirigente del Partido Primero Justicia, cofundador de Caracas Mi Convive, del programa también Alimenta la Solidaridad y del Barcelona. Roberto, bienvenido. Buenos días, Román. Sí, no es la mejor mañana después de lo que pasó ayer con el Madrid. Pero bueno, Bien, felicitaciones a ti y a todos los gracias. fanáticos del Madrid. Bienvenidos ambos. Comenzamos por definir lo que es el tejido social. ¿Qué es el tejido social y cómo está en Venezuela? Comencemos por allí. Sí, me parece muy buen comienzo. Creo que es importante entender que el tejido social es ese conjunto de organizaciones civiles, Ujú, algunas de carácter más político, ujú, otras de carácter más social, ujú, que conforman una sociedad y que separan a la sociedad del Estado o al Estado de la sociedad. Es lo que tradicionalmente en el campo de la filosofía política se llamaba la sociedad civil, ujú, que es ese conjunto de partidos, sindicatos, ONG, gremios, federaciones estudiantiles, ujú, empresariales, ligas campesinas y grupos sociales u organizaciones sociales que agrupan a los individuos, a los ciudadanos, club deportivos, club para subir al Ávila, ujú. gente que se reúne en la comunidad para formar club de dominó, de ajedrez. Todo ese conjunto tan amplio que existe en una sociedad es lo que se llama el tejido social. Y está atado de manera indisoluble, desde mi perspectiva, a la democracia, a la participación, al respeto a las minorías, al respeto al Estado de Mm, Derecho, al respeto a la disidencia, al pensamiento diferente. Y por lo tanto, es un concepto que habla de la complejidad de la participación social y de las diferentes organizaciones que existen en un país o en una sociedad determinada. Eso es lo que se entiende por tejido social. Cuando se dice que el tejido social está dañado, ujú, está enfermo, se ha deteriorado, es porque ese conjunto de organizaciones, pero especialmente destaco los partidos políticos, los gremios y los sindicatos, y por supuesto las ligas campesinas y el sí, movimiento sí. estudiantil están afectados. No se pueden expresar bien. Y los medios de comunicación, termino agregando a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son, constituyen la plataforma, el altavoz de una sociedad. Yo diría, utilizaría una metáfora que es la garganta de una sociedad. A través de los medios de comunicación se expresa el pensamiento, la energía y la fuerza de una Y sociedad. hoy están afónicos. Hoy están afónicos en el mejor de los casos, Sí, eh, sí. para no decir que están amordazados. Roberto, no sé si quieres agregar algo a la definición del doctor Márquez, pero además preguntarte, tú que has estado y sigues estando en la calle, te pediría un diagnóstico de cómo están precisamente esas fuerzas vivas, ese tejido social. Sí, bueno, primero yo comparto plenamente el diagnóstico que hace Trino. Y te diría, Román, agregaría que el debilitamiento del tejido social ha sido producto, desde mi perspectiva, del poder y de la polarización a la que hemos estado sometidos durante tantos años. Ujú, Y eso, por supuesto, que tiene unas graves consecuencias para la sociedad. Por ejemplo, el día de ayer yo acompañaba en una denuncia a la comunidad de Oropesa Castillo, ujú, en Gramovén, donde hay una quebrada que, bueno, se le aprobaron unos recursos para su embaulamiento desde hace más de 15 años. Las aguas negras están totalmente desbordadas en una situación de lluvia, ujú. la quebrada está taponada por basura. Entonces, tú ves digamos, ese esquema y tú dices, bueno, evidentemente aquí hay un abandono total que ha ido generando también una de nuestras tragedias, me parece a mí, más profundas, que se relaciona con el debilitamiento del tejido social, que ha sido la migración masiva. La migración masiva es un fenómeno totalmente inédito en la historia de Venezuela. Y yo pienso, todos los que nos escuchan,
seguramente podrán en este momento pensar por unos segundos en esa persona amada, en ese ser querido que no está en nuestras fronteras, ese hijo que se fue, ese hermano al que no ves hace años. Y es algo profundamente emocional y transversal en la sociedad venezolana. Yo he estado haciendo algunos recorridos a nivel nacional, estuve en el estado Amazonas, estuve en el estado Apure, llegué hasta allá a Guasdualito, a El Orza, y yo a todos lados donde voy pregunto, levante la mano quien tiene un familiar cercano que esté fuera del país, y todas las personas levantan la mano. Entonces, evidentemente, eso ha ido drenando, me parece a mí, a las organizaciones que mencionaba Trino, pero también quiero dar una nota, y para pasar la palabra, optimista, y digamos, y en sentido esperanzador. También, por ejemplo, el día domingo fue 1 de mayo, y yo estuve acompañando a trabajadores que estuvieron en la calle protestando por reivindicaciones laborales, como el caso de Mauro y Pablo Zambrano, Judy León, Zenaida de SUNEPSAS, y tú dices, bueno, todavía ahí hay una reserva. Hay una reserva de gente que está luchando y trabajando para reconstruir ese tejido social. Trino, ¿asentías cuando Roberto hablaba de la migración masiva? Sí, porque se me escapó ese dato tan importante. Te agradezco, Roberto, que lo hayas señalado, porque efectivamente el sector que más ha emigrado, y esto nos lo revelan los estudios que realizamos en Consultores 21, el segmento de la sociedad que más ha emigrado es el que está comprendido entre los 18 y los 45 años, y especialmente entre los 18 y los 35 años. Edad productiva. Que es la edad más productiva, pero además la edad más creativa, con mayor impulso vital. Es el momento de la historia individual en el cual la gente está más decidida a emprender, a hacer cambios, a introducir modificaciones, a innovar. Y en eso consisten las organizaciones sociales, los sindicatos, los gremios y hasta los clubes deportivos. Todo esta sangre vital que necesitan las organizaciones civiles están ligadas a este segmento de la sociedad. Entonces, este punto que señalaba Roberto me parece fundamental. Y eso lo notamos, por ejemplo, en el movimiento estudiantil. Lo notamos en las federaciones, en los partidos. En los partidos políticos se ha quedado una parte de la dirección tradicional que hace 20 años eran muy jóvenes, pero ya no son tan jóvenes. Claro. Entonces, claro, cómo se renuevan los partidos políticos que son esenciales para mover eso que nosotros llamamos la sociedad civil o el tejido social. ¿Por qué cuesta tanto que lleguen? ¿Por qué cuesta tanto darles paso? Porque los hay. Claro, por ejemplo, Roberto es un caso magnífico, es un caso estupendo que ejemplifica la vitalidad que tienen los jóvenes en el país. Sí. Pero el hecho de que se hayan ido y el hecho de que se hayan instalado unas élites que le cuesta dar paso a nuevas generaciones, a nuevas ideas y a nuevas iniciativas también explica ese estado de regazo. Que deberían ser complementarios. Nadie pretende desplazarlos del todo, de lleno. Y por supuesto, Román, hay que decir que también hay una política deliberada por parte del gobierno para descabezar a las direcciones nacionales. Aquí hay direcciones nacionales de algunos partidos importantísimos, Voluntad Popular y Primero Justicia, que se encuentran en el exterior buena parte de esa dirección, porque el gobierno no tolera. Y este es un elemento, permite, Roberto, para decir unas cosas, y Román, que tiene que ver con la historia de Venezuela. Aquí se inventó el mito, de manera interesada, de que Venezuela era una democracia sujeta a los partidos políticos, que era una partidocracia. Y esa es una mentira absoluta. Aquí se construyó a partir del año 36, pero especialmente 1936, pero a partir especialmente de 1958, una democracia social en el más amplio sentido de la expresión. Quienes conformaron la Venezuela urbana, tramada, moderna, democrática, fueron los partidos en primer lugar y luego, posteriormente, vinieron los sindicatos, el movimiento gremial y los movimientos vecinales de distintos tipos. Pero el eje sobre el cual se articula la democracia venezolana son los partidos políticos. Y sin partidos políticos no puede existir una democracia verdadera, porque no puede existir un parlamento genuino que le sirva de contrapeso al poder ejecutivo y porque no puede operar los mecanismos del Estado de Derecho que requiere una democracia. Quería introducir esto porque ese ataque continuo contra los partidos, como si fueran distintos a la sociedad civil o al tejido social,
hay que enfrentar. Sí, Trino Márquez nos acompaña también, Roberto Patiño. Roberto, hablemos de la responsabilidad. Cuando ponías el ejemplo de esta quebrada ayer y que tú los acompañaste en la protesta y está esta quebrada llena de basura, hay una responsabilidad también de los habitantes de la zona que lanzan la basura allí. Y hablemos de la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo volver, cómo rescatar la participación partiendo de algo tan elemental como a lo mejor la junta de condominio del edificio o el consejo comunal de la calle o de la avenida o de la urbanización? ¿Cómo en los casos, en los buenos ejemplos de los que has sido testigo, qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo hacen? Sí, me parece una pregunta fundamental, Román, porque desde mi punto de vista, las sociedades que prosperan en el siglo XXI son sociedades que tienen la capacidad o tienen un tejido social fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que en Venezuela estamos en un momento donde es necesario replantearnos cuál puede ser esa narrativa, esa historia que nos unifique y que nos movilice para realmente reconstruir el tejido social y lograr los cambios que queremos ver. Y un elemento central de esa narrativa es que los venezolanos tenemos que ser los protagonistas. Yo creo que durante mucho tiempo ha habido corrientes de pensamiento que por la frustración del sistema en el que nos encontramos han planteado que la solución puede estar afuera, que digamos, o solamente las élites van a ponerse de acuerdo y eso va a solucionar los problemas. Yo pienso que la solución, una solución sostenible para nuestro país pasa por la participación de las personas. Ahora, ¿cómo lograrla? ¿No? ¿Cómo entusiasmarla? Yo pienso, como te decía al inicio de mi respuesta, que hay un tema muy sentido y muy central, ¿no? Que es cómo nosotros movilizamos el corazón, las emociones y le damos un propósito a esa reconstrucción del tejido social. Y ahí vuelvo al tema de la separación de la familia. Los venezolanos, nuestra felicidad es la familia. Quizás en otras culturas la felicidad está asociada al éxito profesional, que se van de sus casas de muy jóvenes y después no, digamos, no necesariamente quieren regresar mucho a ver a sus padres porque les fastidia, ¿no? En el caso venezolano no. Nuestra felicidad es comernos una yaca en diciembre. Nuestra felicidad es estar ahí en el nacimiento de un sobrino. Nuestra felicidad es el cumpleaños del hijo, ¿no? O la hija. Entonces, o la graduación. Entonces yo creo que frente a la tragedia que significa estar separados, la tragedia que significa el tener bueno, asistir al nacimiento de un nieto a través de una pantallita, el tener que despedir a tu abuelo por Zoom, que hemos sufrido tantos venezolanos en múltiples dimensiones, ahí hay una razón que yo creo que es superior para trabajar por la reconstrucción de ese tejido social. Claro. En lugar de seguir entrampados, de cierta manera, en un enfrentamiento entre venezolanos que nos ha traído esta destrucción. Y no estoy hablando de necesariamente el poder, estoy hablando incluso a nivel comunitario, donde existen diferentes perspectivas y la gente no se puede poner de acuerdo, no puede, o sigue estando en una tensión. Es decir, mira, para que esos hijos que se fueron puedan regresar, para que tengamos un país donde nos sintamos orgullosos y podamos estar todos juntos, tenemos que trabajar y tenemos que participar cada uno de nosotros. Entonces ahí voy al tema de la quebrada. Mira, no tires la basura, porque si tú sigues tirando la basura en la quebrada, la comunidad nunca va a mejorar. Y si la comunidad nunca mejora, tú vas a seguir separado de tu familia. Y tú estás sufriendo por eso. Es decir, ese tiene que ser para mí un propósito, un sentido que nos invite a participar y que nos permita ir construyendo esa democracia, ese tejido social fuerte. Por supuesto, eso no menoscaba las responsabilidades. Aunque un ciudadano deje de tirar la basura a la quebrada, la responsabilidad de embaularla, la responsabilidad de recoger la basura, la responsabilidad de sanearla, de que no tenga aguas negras y que no signifique un riesgo en el marco de estas lluvias, es del Estado, es de las autoridades y ellos tienen que asumir su responsabilidad para proteger a los habitantes. Es Roberto Patiño que nos acompaña, también está el doctor Trino Márquez. Trino, ¿y la economía? ¿Qué papel juega en esto? Porque, a ver, ¿cómo pretender que la gente sea solidaria, por ejemplo? ¿Cómo pretender que trabajemos en comunidad cuando yo necesito primero satisfacer las necesidades básicas de mi familia y eso no lo tengo garantizado? Mi mente, mi esfuerzo, mi trabajo está en eso, en el almuerzo de hoy, en el colegio de mis hijos de mañana, en eso está mi interés. Entonces, ¿cómo juntarnos cuando mis necesidades no están satisfechas? Sí, casi imposible. Y eso lo revelan muy bien los estudios. No solamente los de Consultores 21, que son los que mejor conozco, sino en general los estudios, data análisis, lo que hace el Observatorio Venezolano de Finanzas Públicas, de los Servicios Públicos, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, y en general los estudios en COVID, en la encuesta de
de condiciones de vida, revelan que el venezolano está apremiado por la vida cotidiana, está sometido a un nivel de exigencia continua, tratar de que el dinero le alcance a cada familia para cubrir los costos de la canasta básica, de la canasta alimentaria, de la canasta mínima, que le permita a la persona llegar al trabajo a través de la buseta o a través de un metro destartalado si es que vive en Caracas. Bueno, este acoso de la vida cotidiana tan marcado, por supuesto, que destruye la ciudadanía. ¿Cierto? Es difícil que una persona pueda plantearse objetivos como los que señalaba Roberto. Es difícil que un ciudadano pueda empoderarse construyendo organizaciones civiles para limpiar la quebrada, para mejorar el alumbrado público, para mejorar la seguridad ciudadana de su entorno más inmediato, para cuidar la pulcritud del lugar donde vive, si está sometido a esta especie de revólver que tiene apuntándole a la cabeza todos los días. Entonces, resolver la situación económica es fundamental. Y aquí quiero darles un dato que me parece importantísimo. En los estudios que nosotros realizamos en Consultores 21, siempre preguntamos cuáles son las mejores instituciones del país, las mejores evaluadas del país. Y ustedes saben cuál es la primera que aparece, los propios venezolanos. Los venezolanos tenemos una autopercepción muy elevada de nosotros mismos, al contrario de lo que el sentido común pareciera indicar. No, nosotros nos evaluamos muy bien porque somos emprendedores, porque no nos dejamos derrotar por las circunstancias, porque bueno, sí, un caudal muy numeroso se está yendo del país, pero es a construir una vida mejor, no se va deprimido ni se va derrotado, se va a construir con la esperanza de construir un mundo mejor. Bueno, esa es la institución. Y yo creo que allí, Roberto, tú que haces un trabajo comunitario permanente y además tan exitoso, ese es un dato que a ti te debe servir muchísimo. Sí. Pero volviendo a tu pregunta, Román, para resolver los problemas de la ciudadanía, del empoderamiento social, de la construcción del tejido social, de la recuperación de la democracia, es fundamental que progresivamente vayamos resolviendo la situación económica tan angustiosa, tan apremiante a la que está sometido el venezolano en su vida cotidiana. Yo quisiera ahí añadir algo, ¿no? Y es que, fíjate, los venezolanos lamentablemente estamos en una situación, como dice Trino, de sobrevivencia. Y hay quienes opinan que, bueno, dada la dolarización de la economía y tal, ahorita, bueno, las cosas están mejor. Y yo creo que al final hay un grupo en Venezuela que está sobreviviendo mejor, pero sigue en una situación de sobrevivencia. Y vamos también para poner los puntos sobre las IE, la situación, la dolarización en Venezuela la impuso el venezolano. Eso no vino del poder. O sea, frente a una moneda hiperinflacionaria, frente a una economía totalmente disfuncional, el venezolano empezó a utilizar el dólar, empezó a utilizar la divisa y el poder no le quedó otra que aceptarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esas pequeñas mejoras tenemos que ponerlas en su justa proporción, porque hoy en día un venezolano, un joven venezolano tiene la posibilidad de soñar, porque está sobreviviendo. Cuando yo digo la posibilidad de soñar, es que el trabajo de todo un año a lo sumo te puede dar para comprarte un teléfono. No hablemos de un vehículo, no hablemos de una vivienda. O sea, son cosas que están hoy en día fuera por completo del radar de las posibilidades. Entonces, frente a eso, hay algo que los venezolanos también sabemos y que todo el mundo te dice, que es un solo palo no hace montaña. En la unión está la fuerza. Y ahí es donde vamos al tejido social. Es decir, si nosotros estamos desarticulados, cada quien tratando de resolver y de sobrevivir, nunca vamos a lograr tener ese país que aspiramos, ese país donde podamos soñar, ese país donde no sea una cuestión solo del día a día. Y por eso creo que este tema que estamos planteando en la discusión, tema del tejido social, es tan relevante. Sí. Y yo que he visto y soy seguidor del trabajo de Consultores 21, también he visto que parte de las instituciones, aparte de los venezolanos mismos, que tienen mayor credibilidad, han sido siempre los que yo recuerdo, el tema de los estudiantes, el tema de los medios de comunicación, los empresarios y la iglesia. Correcto. Sí, la entonces la iglesia católica. Claro, y yo me pregunto, bueno, ¿qué tienen esas instituciones, digamos, en común que hacen que la gente confíe en ellas? ¿Y qué podemos aprender los que estamos
tratando de impulsar cambios sociales, estamos en los partidos políticos tratando de acercarlos a la sociedad. Y yo creo que dos de los aprendizajes claves para mí, uno, es que estas son organizaciones, instituciones que están haciendo algo concreto, tangible por la sociedad, que la gente lo ve, lo reconoce, lo valora. Y lo segundo, que lo mencionábamos antes, que son instituciones también que están en constante renovación de su liderazgo. Por más críticas que puedan existir a distintas gestiones, uno no puede sino decir, mira, los empresarios están, digamos, Fede Cámara renueva su liderazgo constantemente. Sí. Incluso la Iglesia Católica. El otro día hablaba con el Monseñor Biort, que tú dices, bueno, una institución que pareciera que debería ser mucho más conservadora en términos de lo que es, digamos, su estructura, pero es una institución que está constantemente renovando su liderazgo. El movimiento estudiantil, del cual yo vengo parte, tiene elecciones casi todos los años. Ahorita está venido a menos por la pandemia también, ¿no? Que vaciaron las universidades, pero ojalá que esas elecciones se puedan volver a dar pronto. Entonces, yo creo que en ese sentido, para poder fortalecer el tejido social y las organizaciones intermedias que hacen vida, incluyendo los partidos, pero por ejemplo los sindicatos, también debemos promover que haya esa renovación, esa posibilidad de fortalecer las estructuras y sobre todo acercar a las aspiraciones de los venezolanos, que son mucho más que solamente sobrevivir. Claro. Es la voz de Roberto Patiño Trino. Te doy la palabra como para la conclusión de esta conversación, pero haciendo un comentario antes. Veo a Roberto, me habría encantado verlo de alcalde. Dio una demostración de madurez política tremenda al hacerse a un lado cuando no logró ser el abanderado de la oposición como candidato unitario. Llegará a su momento sin lugar a duda y lo podremos ver no solamente de alcalde y ojalá que vaya en ascenso en su carrera política, pero Roberto Patiño es una persona que me encantaría verla, por ejemplo, en la mesa de negociaciones, por ejemplo. Es un digno representante, no de los jóvenes del país. Sí. Por cierto, que estaba muy bien en las encuestas. Las encuestas preliminares que se hicieron antes del... Sí, recuerdo haberlos comentado acá, sí. Claro. Bueno, a mí también me parece que personas como Roberto Patiño, que están incrustados con el movimiento social, que están vinculados con la piel del país, es fundamental que asistan a la mesa de negociación de la cual se está hablando permanentemente en México o donde sea, o en cualquier otro centro de negociación y de acuerdos y de búsqueda de acuerdos, porque es importantísimo que se retomen los contactos sostenidos entre el gobierno y la oposición. Yo creo que una sociedad, la democracia hay que irla experimentando poco a poco. No se pasa de una situación autoritaria a una situación democrática de un salto, ¿no? Esos son avances progresivos y el diálogo, la conversación, que además es lo que va empoderando a una sociedad, que va haciendo que los medios de comunicación informen sobre lo que está ocurriendo, los sindicatos se organicen, las federaciones se activen, los empresarios se hagan más dinámicos, los obreros se organicen en sindicatos. Es decir, lo que hace que una sociedad se transforme democráticamente es que haya la posibilidad de que la gente vea en el futuro cercano la posibilidad de transformación. Si no ve sino la oscuridad, no ve en el horizonte ninguna posibilidad de cambio, la gente se inmoviliza porque ese es un factor inhibidor muy poderoso. Y el gobierno no le ha quedado otra opción que abrir las posibilidades de diálogo. Y creo que eso es lo que tenemos que impulsar. Y jóvenes como Roberto, junto con otros sectores del país, deben estar presentes en todos los mecanismos de diálogo que se instrumenten. Así que me parece que además es una manera de recuperar el tejido social. Claro. Te quisiera decir como conclusión de que no es posible recuperar el tejido social si no se recupera la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a la disidencia, el respeto sacrosanto a las minorías y a la disidencia, si no se respeta la independencia de los medios de comunicación, si los medios de comunicación no pueden informar de forma veraz y oportuna, es decir, si no pueden cumplir con la misión para la cual están establecidos en una democracia, sin eso no es posible
empoderar una sociedad y recuperar eso que se ha tratado aquí en este programa, que es el tejido social. Claro. Eso sí, Roberto, necesitas cambio en las preferencias del fútbol, ¿eh? No hay otra. O sea, perfectico no eres. Gracias, Roberto. Un millón por Muchísimas acompañarnos. gracias, Román. Un Muchísimas Trino gracias. también. Un Encantado gustazo. de haber estado contigo y haber compartido este rato con Roberto. Sí, fue muy agradable. Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, y Roberto Patiño, dirigente del Partido Primero Justicia, cofundador de Caracas Mi Convive y del programa también Alimenta la Solidaridad. Yo les propongo escuchar a esta hora The Wallflowers con este buen tema, lo que son, lo que somos, quienes estamos y seguimos